Ahora sí, ya. Bueno, darles la bienvenida a esta clase del día de hoy, día jueves. Ya estamos a jueves 12 de noviembre. En primer lugar, darles la bienvenida, saludarlos, darles las gracias por conectarse. Sé que cada uno de ustedes y cada una de ustedes hace un esfuerzo para destinar un tiempo para poder estar el día de hoy acá. Pedir las disculpas por el reagendamiento que tuvimos que hacer, pero como les comenté en el Classroom, ayer hubo una situación urgente que había que tratar justo en el mismo horario de la clase que tenemos nosotros establecida. Bueno, en primera instancia, preguntarles han estado, cómo se han sentido en estos días, qué les parece los desafíos que se les vienen ahora, la próxima semana. Eso conversar antes de iniciar la clase. Así que si alguna persona quiere hablar, el micrófono lo puede activar y bienvenida sea. Vladimir, por ejemplo, ¿cómo ha estado estos últimos días? ¿Cómo se siente para lo que se le viene la próxima semana? ¿Preparado? Depende ¿Depende? de la hermosa clase que nos viene hoy. En historia, por lo menos, no tengo duda de que les va a ir bien. ¿O me equivoco? No, ¿cómo se me ocurre, profe? Tengo todas mis fichas depositadas en ustedes. Hasta ahora siempre han cumplido bien, así que los felicito por eso. Y esperemos que la próxima semana demuestren lo que realmente saben y que todo el trabajo que hemos ido construyendo este semestre realmente se nota que está presente. Pero, profe, una pregunta, se ¿Sí? supone que si en este examen no nos va como bien y no nos subiría la nota, no nos van a considerar el examen, ¿no es cierto? Exacto. La nota del examen solamente se considera si es que te va mejor que lo que te ha ido en las evaluaciones anteriores. Por ejemplo, Ah, si en la evaluación 3 y 4 tú tuviste muy bueno, y en el examen sacas un sobresaliente, ahí se te considera la nota del examen y te va a subir el promedio de la evaluación. Pero si en el examen sacara un insuficiente y tú tienes un muy bueno y un muy bueno, no se te considera el examen para el cálculo final de tu promedio del segundo semestre. ¿Ya? Así que solamente se va a aplicar en el caso de que les vaya bien. no va a ser muy largo el examen de historia, ¿no es cierto? No, son 20 preguntas solamente, Ah, que involucra lo que se ha trabajado en la guía 5, 6, 7 y 8. Y así con todas las asignaturas. Lo que sí, el examen va acompañado de una autoevaluación, la cual no tiene calificación por si acaso, así que no se asusten. En la autoevaluación lo que ustedes tienen que hacer es ir reconociendo las principales dificultades y también las fortalezas que ustedes sienten que han vivido en este proceso de trabajo durante el año 2020. En cada asignatura va a haber una autoevaluación. También van a estar ahí los objetivos de aprendizaje. Ustedes van a tener que identificar qué tanto sienten que se apropiaron de ellos. Es decir, en el fondo, es ver la confianza que existe en el aprendizaje que ustedes lograron durante este año 2020. Eso es lo que se va a evaluar principalmente en esta autoevaluación y también aspectos que tienen que ver con la conectividad y con el trabajo que ustedes fueron realizando. La finalidad de esta autoevaluación y su importancia radica en el hecho de que toda la información que ustedes nos entreguen a nosotros a través de ella, la vamos a considerar y va a ser utilizada para tomar decisiones para el próximo año, ya que el próximo año no sabemos cuál es el panorama concreto que vamos a tener para realizar clases. No sabemos si vamos a poder hacer clases presenciales, quizás semipresenciales, quizás online, y en base a los antecedentes que ustedes nos puedan entregar en esta autoevaluación, es que nosotros vamos a poder tomar las mejores decisiones posibles para el próximo año. Yo sé que este año se han cometido errores, han habido problemas, pero este año fue un año principalmente, podríamos decir, de aprendizaje. Se empezó a instalar este sistema de trabajo a distancia. Y en base a la autoevaluación, ustedes nos van a dar a conocer cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que mejorar para el próximo año. Siempre las críticas son bienvenidas cuando éstas tengan una perspectiva de ir construyendo un mejor camino. Así que yo siempre le he dicho eso en clase. De hecho, el año pasado, cuando estábamos en clases presenciales, varias veces nosotros estuvimos conversando sobre aspectos que a ustedes les gustaban de las clases y aspectos que realmente consideran que debían ser cambiados o quizás mejorados por mi parte.
Así que es fundamental mantener siempre esa comunicación y que vayamos mejorando siempre en conjunto, ¿ya? Así que, bueno, recordar que cuando quieran participar acá, pueden escribir a través del chat o pueden levantar la mano y ahí activar el micrófono, ya no hay ningún problema. Siempre están abiertos los espacios para que vayan participando. Así que no sé si hay alguna consulta. Los temas que nosotros vamos a tratar principalmente el día de hoy, como les decía, están relacionados con día 5, 6, 7 y 8, en los cuales se vieron aspectos relacionados con la Primera y Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos en Europa, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Después pasamos a Chile, vimos Chile en el siglo XX, algunos aspectos de la cuestión social. Después sobre el gobierno de Salvador Allende, y finalmente el quiebre constitucional del año 1973 o golpe de Estado, y algunas características de este gobierno. Así que en eso nos vamos a basar el día de hoy. Esos son los aprendizajes que nosotros vamos a reforzar y vamos a hacer una síntesis de ello con miras en lo que se les viene la próxima semana. No sé si hay alguna consulta o algo que quieran aportar antes de que comencemos, o estamos claros y partimos, y a medida que vayamos avanzando ahí surgirán preguntas. Espero sus respuestas antes de comenzar. Yo creo que es mejor que a medida que vayamos avanzando, si tenemos dudas, vamos preguntando. Ya, perfecto. Muchas gracias, Sara. De ¿Estamos de nada. acuerdo? Sí. ¿Sí? Excelente. Ya, vamos. Partimos. Bueno, en la fotografía que ustedes están viendo, se puede ver claramente los cambios que van a empezar a ocurrir a raíz tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con la imagen, ¿qué características ustedes pueden identificar que es claramente un cambio en relación al rol que tenía la mujer en el siglo XIX con el rol que va a empezar a tener en el siglo XX? ¿Qué cambios pueden ustedes apreciar en esta fotografía? ¿Alguna idea? La hacen trabajar. ¿Ya? O sea, en, en empresas, porque el rol en el siglo XIX era, por ejemplo, que la mujer se quedaba en la casa y el hombre tenía que salir a trabajar. Una cosa así, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué pasa ahora? La mujer empieza... Ahora la mujer empieza a trabajar porque los hombres iban a la guerra. Exacto. Muy bien, Daniel. Exactamente eso es lo que sucede. Como los hombres estábamos ocupados en la guerra y faltaba mano de obra, como decía Daniel anteriormente, el hombre era el que iba a trabajar y la mujer se dedicaba a los asuntos principalmente del hogar. Pero como estaba la mayoría de los hombres de edad adulta que trabajaban en las fábricas habían sido enviados a combatir a los distintos frentes, las fábricas van a quedar vacías y van a faltar personas para seguir fabricando cosas tan simples como lo que ustedes pueden ver que se está haciendo ahí, que es una mina, probablemente una mina antipersonal. Es decir, faltaban personas en la fábrica y aquí las mujeres van a empezar a ingresar al mundo laboral. Eso es uno de los principales cambios que van a haber en la actividad productiva y laboral. También se va a pasar a una economía que se va a conocer como una economía de guerra. Uno de los principales factores que va a permitir que Estados Unidos sea una gran potencia en la Segunda Guerra Mundial es que es un país que va a estar lleno de fábricas. Tenían fábricas de automóviles, de electrodomésticos, y en la primera, podríamos decir, la primera época del siglo XX, la mayoría de los productos que se fabricaban eran bastante rudimentarios. Por lo tanto, las fábricas era fácil transformar una fábrica que producía ollas, por ejemplo, era fácil transformarla en una fábrica que producía armamento, que producía balas, bombas, por ejemplo, o incluso rifles. No era muy complejo. El día de hoy, si nosotros quisiéramos hacer eso, sería prácticamente imposible, porque el nivel de especificidad que han logrado las distintas fábricas hace que sea imposible, por ejemplo, transformar una fábrica de celulares en una fábrica de armas. Pero a comienzos del siglo XX, como era una industria que era bastante rudimentaria, era fácil transformar las líneas de producción para que se dedicaran a producir otros objetos. Y ahí va a ser fundamental la mujer. Como decía al comienzo, lo que aportaba Daniel, gran parte de los hombres estaban combatiendo en Europa y por lo tanto faltaban personas en las fábricas. Y aquí es donde la mujer va a tener la oportunidad de ingresar al mundo laboral. Eso es uno de los principales cambios en la actividad productiva y laboral, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Otro elemento que es bastante importante
y nos va a permitir entender qué es lo que va pasando en el siglo XX y por qué después va a desencadenar, por ejemplo, en el ascenso de Hitler al poder, es lo que pasa el jueves 29 de octubre del año 1929. Cuando la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, cae estrepitosamente. Cuando una bolsa cae, quiere decir que el valor de sus acciones se pierde. Es decir, si una acción el día de hoy, por ejemplo, de una empresa como Falabella, cuesta 1.000 pesos cada acción, cuando nosotros hablamos de que ocurre un desplome de su precio, quiere decir que de estos 1.000 pesos que costaba cada acción baja y va a terminar en un valor de 10 quizá o 20 pesos. Imagínense a alguien que tenía invertidos millones, va a perder todo su dinero, porque de lo cual es dueño, ahora ya no vale nada. ¿Y por qué se va a producir esta caída en la bolsa de valores? No fue algo que llegó y pasó de la noche a la mañana. Si bien esto sucede en un día en específico, que es el jueves 29 de octubre del año 1929, es un proceso que se viene arrastrando de varios años antes, producto, en primer lugar, de una gran bonanza que va a haber después de la Primera Guerra Mundial. Después de 1918, Estados Unidos se convierte en la principal potencia económica del planeta, y en gran parte porque va a financiar la reconstrucción de Europa. Y también dentro del mismo Estados Unidos, el acceso al crédito va a ser prácticamente universal. ¿Y cuál es el problema que tiene el acceso al crédito? Es que actualmente, por ejemplo, si yo quiero comprarme una casa, tengo que acreditar ante el banco con mis liquidaciones de sueldo de 1 o 2 años. Tengo que llevar mi contrato, un contrato que sea indefinido, es decir, que yo demuestre que tengo una fuente de ingresos que es estable, que no la voy a perder, y ahí recién el banco me va a otorgar el crédito. Y también el banco va a ver qué tan endeudado estoy yo. Si tengo demasiada deuda, demasiados créditos, el banco no me va a prestar el dinero. Pero en los años 20 pasó que los bancos, principalmente en Estados Unidos, le pasaban dinero prácticamente a cualquier persona. No se hacía una verificación de si esa persona iba a poder pagar o no finalmente sus deudas. Y va a llegar un punto en el cual todas las personas estaban totalmente endeudadas y no tenían dinero para pagar sus créditos. Y esto va a generar que empiecen a quebrar bancos. También, en los años 20, empieza a haber un boom de inversión en la bolsa. Por ejemplo, si yo era alguien de la clase media en Estados Unidos durante los años 20 y quería mejorar mi condición económica a largo plazo, yo iba a ir ahorrando dinero. Y este dinero, ¿cómo lo iba a ahorrar? Comprando acciones. Y muchas veces también pedía préstamos para comprar acciones, porque era un mercado que era bastante lucrativo. Pero va a llegar un punto en el cual todas las personas estaban comprando acciones. Nadie quería venderlas. Y yo, para recuperar mi inversión, tengo que vender estas acciones y alguien me las tiene que comprar. Y si ustedes se acuerdan lo que nosotros vimos el año pasado, en primero medio, cuando hablamos sobre lo que era el funcionamiento del mercado económico, si hay demasiada oferta de un producto, su precio lamentablemente va a disminuir. Porque si hay demasiada oferta, quiere decir que hay muy pocas personas que están comprando. Y si la demanda es baja y la oferta es alta, el precio del producto, ¿cierto?, va a desplomarse. Cuando sucede al revés, cuando hay demasiada demanda y poca oferta, las personas van a estar dispuestas a pagar más dinero por esos productos que son más escasos. Todavía me acuerdo del día 16 de marzo de este año, cuando se decretó la suspensión de clase. Me acuerdo que estaba sentado con un colega en el liceo y me dijo que había ido a comprar alcohol gel y que una botella chiquitita le había costado como 6.000 pesos. Y él los pagó. ¿Y por qué los pagó? Probablemente porque ese día, cuando empezó la pandemia, todas las personas pensamos, chuta, necesito alcohol gel, necesito mascarilla, y no había muchas disponibles, por lo tanto las personas estaban dispuestas a pagar más dinero, porque cuando algo es escaso, su valor cierto va a aumentar y las personas están dispuestas a pagar un valor superior. El día de hoy ustedes van hasta al minimarket de la esquina y encuentran alcohol gel, por lo tanto su precio ha disminuido y ahora está en un nivel que es más estable, porque ya no es un producto que sea escaso. Lo mismo pasó con varios productos de limpieza, por ejemplo, como estos desinfectantes en aerosol. Los primeros días yo me acuerdo haber visto una publicación, no me acuerdo si era en Mercado Libre o alguna página por el estilo, de un Lisoform que lo estaban vendiendo a 10.000 pesos.
cuando en el supermercado siempre ha costado 2.000. De hecho, hace 2 días fui a comprar y estaba a 2.200. Pero las personas, cuando están dispuestas a pagar un valor más alto por un producto, es cuando este producto es más escaso. ¿Qué va a pasar en la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre del año 1929? Todas las personas estaban comprando acciones. Pero después llegó un momento en el cual tenían que pagar los créditos que habían pedido para comprar acciones. Por ejemplo, yo, Mauricio Azócar, pedí 10 millones de pesos para comprar, supongamos que 10.000 acciones. ¿Ya? Después pasaron los meses y tengo que pagar ese préstamo. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Vendiendo las acciones, porque su precio aumentó. Pero ¿qué pasa si todo el mundo está haciendo lo mismo? Si todos están vendiendo las acciones para pagar los préstamos que pidieron, el valor de ellas se va a ir al suelo. Y no voy a poder obtener el dinero para pagar el crédito. Aunque las venda todas, ya no valen 10 millones, ahora valen 1 quizá. Y no voy a poder pagar esos créditos. Y si no puedo pagar los créditos, yo como ser humano individual, eso no le afecta mucho al banco. Pero ¿qué pasa si todos los clientes de un banco no pueden pagar sus préstamos? El banco se va a la quiebra. Porque el negocio actual de los bancos, y en la época también, era prestar dinero que ellos no tenían. Dinero en base a deudas que les iban a ir pagando. De ahí empiezan a prestar y finalmente llegó un momento en el cual los bancos también pierden liquidez y empiezan a quebrar bancos. Si quiebran los bancos, no hay una forma de financiar a las personas ni a las empresas. También quiebran las industrias porque nadie estaba comprando. No había dinero. Habían perdido su valor las empresas, lo que causó muchas bancarrotas. Y finalmente esta crisis va a ser a nivel global. De acuerdo a las estimaciones que hace la Sociedad de las Naciones en el año 1930, que la Sociedad de las Naciones, si ustedes se acuerdan, era una institución internacional, una organización internacional similar a lo que el día de hoy es las Naciones Unidas. Ellos estimaron que Chile fue el país más golpeado por esta crisis en el planeta, porque la economía chilena en el año 1929 dependía de la exportación de salitre. Y si no hay actividad industrial, si quiebran las fábricas, nadie compra salitre. Por lo tanto, quiebran las salitreras chilenas y se quedan sin trabajo miles de personas en nuestro país. Es similar a lo que puede pasar con el cobre. Así que esto sucede en octubre de 1929. La caída de la bolsa de valores en Nueva York lleva a una crisis económica a nivel planetario. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener esto? Va a empezar a surgir un nuevo modelo económico. Se va a pensar que ya no es una buena idea darle tanta libertad a las empresas y a las personas, sino que es necesario que el Estado también intervenga. Y aquí empieza a crecer esta idea de un modelo que se va a denominar como keynesiano, por uno de sus principales, podríamos decir, uno de sus principales creadores, que es John Keynes, un economista estadounidense, que nos va a plantear que en épocas de crisis económica, cuando las empresas empiezan a quebrar, cuando no hay empleo, el Estado debe invertir muchísimo dinero para reactivar la economía. Y si ustedes van y ven lo que está haciendo Chile, el día de ayer me acuerdo que se publicó en un diario que se van a crear 50.000 puestos de trabajo en el país a raíz de obras públicas. Eso es parte de un modelo que se conoce como keynesiano. Cuando la economía empieza a detenerse y se necesita inyectar dinero, ¿qué es lo que se hace? Se invierte en obras públicas normalmente, porque una obra pública va a generar miles de empleos y también, una vez que esta obra pública se termine, va a aumentar la capacidad productiva de conectividad, de infraestructura hospitalaria, de educación del país. Por lo tanto, es una inversión por dos lados. Yo estoy invirtiendo en crear, por ejemplo, un hospital nuevo, pero también estoy generando miles de empleos durante su construcción. Y esa gente que antes estaba desempleada va a recibir su salario que el gobierno en el fondo no le está regalando, porque esta persona está haciendo un trabajo a cambio y ese dinero que la persona recibe, ¿cierto?, lo va a gastar en empresas, en comprar productos o en contratar servicios. Y eso va a ir reactivando la economía. ¿Por qué el gobierno actualmente, similar a lo que pasó en el año 29, el gobierno actualmente propone que se acabe este ingreso familiar de emergencia y lo que ellos buscan es subsidiar el empleo? ¿Por qué? Cuando yo entrego una subvención como un ingreso familiar de emergencia, le estoy dando dinero a familias
¿cierto? Para que logren solventar sus gastos durante este periodo, pero esa persona no está generando nada con ese dinero como valor agregado, entre comillas. En cambio, si yo ese mismo dinero, en lugar de pasárselo a la familia, se lo paso a la persona, pero a cambio de un trabajo que le está realizando, como construir una autopista, después de haber hecho ese gasto, me va a quedar, ¿cierto?, la autopista, que va a haber mejorado la conectividad del país. Por eso es que se prefiere subsidiar los empleos y no seguir dando esta subvención que era el empleo familiar de emergencia. En la época del año 1929, muchos países del mundo van a pasar por ese mismo dilema. ¿Subvencionamos a la familia o mejor creamos más empleos? Porque si yo creo un empleo, voy a lograr que esa persona y esa familia logren solventarse por sus propios medios. Y no voy a tener que seguir yo manteniéndolo como Estado. Eso es, en palabras simples, lo que es el modelo keynesiano, que nos propone, si bien debe funcionar libre el sistema económico, cuando hayan problemas o crisis, el Estado tiene que intervenir a través de inversiones. Esto va a llevar, también otra de las consecuencias de la crisis del año 29, va a llevar a que quiebren miles de empresas en Estados Unidos. Como les decía antes, el quiebre de estas empresas va a afectar la producción de salitre de Chile y también de Latinoamérica. Muchos países de Latinoamérica dependían de exportar sus materias primas que compraban fábricas en Estados Unidos. Y al cerrar estas fábricas, ya nadie compraba estas materias primas y por lo tanto la economía de estos países que dependía de esas exportaciones se va a pique. Por eso es que Latinoamérica y los países en desarrollo van a ser los que van a pasar lo peor en la crisis del año 1929, por esta dependencia que existía de la exportación de productos que no tenían ningún valor agregado. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a la crisis de 1929 y con sus consecuencias. No sé si hay alguna consulta antes de que pasemos al otro tema que está relacionado con la materia del examen, que tiene que ver con el surgimiento de los regímenes totalitarios. ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre esta crisis de 1929 y sus consecuencias? Profe, ¿Sí? al hecho de que ya quebraran las empresas, eso aumentaba la cesantía, ¿cierto? Sí, porque los trabajadores, suponte tú, los 1000 trabajadores que eran parte de los empleados de una fábrica, cuando la fábrica quiebra, se quedan sin trabajo. Ah, ya. Gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra consulta o pasamos al siguiente tema? Esto empezó simplemente por la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, la crisis de 1929 podríamos decir que fue una consecuencia a largo plazo de la Primera Guerra Mundial. Porque como les decía antes, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y empieza a haber demasiado dinero circulando en Estados Unidos, es que después se va a producir que las personas van a llegar a un punto en el cual ya todo ese dinero empieza a perder valor y ahí empieza a surgir ya esta crisis. Ah, bueno. En el fondo, si no hubiese ocurrido la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se hubiese transformado en la potencia económica que fue en los años 20, que también causó después su caída. Así que todo está encadenado en la historia. ¿Alguna otra duda? Pasamos al siguiente tema. Ya, miren, hay un... Ahí sí. Bueno, no sé si se escucha el video. ¿Se escucha algo, no? En todo caso es como un sonido de estática, así que no es muy importante. Bueno, algunas de las características que van a tener estos regímenes totalitarios, que van a surgir en gran parte como respuesta a esta gran crisis económica, porque en gran parte las personas comunes y corrientes de países como Alemania van a culpar a la crisis económica, en primer lugar, al Tratado de Versalles, que fue el que dio término a la Primera Guerra Mundial, y también van a culpar a la dependencia de este sistema económico internacional, y van a empezar a mirar hacia adentro de los propios países, y figuras como Hitler, Mussolini o Stalin van a aprovechar esta coyuntura, van a aprovechar este momento de crisis, las personas desesperadas, sin trabajo, sin esperanza, y los líderes les van a vender eso, los van a convencer de que ellos eran la esperanza para el cambio.
¿cuáles son algunas de las características principales que tienen estos regímenes totalitarios que surgen durante la primera mitad del siglo XX? Como ustedes pueden ver en las imágenes del televisor que estamos viendo acá, gran parte de las sociedades de Europa que caen bajo este influjo totalitario, como Alemania o Italia, van a militarizarse. Es decir, la idea de orden es fundamental en Alemania o en Italia. Es fundamental que exista esta organización de la sociedad donde cada uno de nosotros tiene un rol y función en específico. Y acá se pierde un poco la idea de individuo. Yo dejo de ser Mauricio Azócar y empiezo a ser, por ejemplo, parte de el profesor. ¿Ya? Yo pierdo mi individualidad como persona y empiezo a ser parte de algo más grande, que es esta idea de sociedad, que es esta idea de comunidad. En el fondo, eso es lo que buscan estos líderes totalitarios, controlar cada aspecto de la vida de las personas, del momento que nacen hasta el momento que mueren. Todo está establecido por el gobierno. Cada una de las funciones de las personas están establecidas por el gobierno, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer también. Tampoco se permite que exista pluralidad de partidos políticos. En estos regímenes totalitarios existe solamente un partido político, como sucede, por ejemplo, el día de hoy en China, que solamente existe el Partido Comunista. En el caso de la Alemania nazi, va a ser el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o el Partido Nazi. Y este partido va a ser el único que va a poder existir legalmente. Y va a ser el único partido que va a ser parte del Congreso, y como es el partido que apoya al líder, también siempre va a estar a favor de la iniciativa que presente, por ejemplo, Hitler. La economía en estos regímenes totalitarios se centra en el Estado. ¿Qué es lo que el Estado necesita? Y el Estado se va a encargar de ver de qué forma distribuye los recursos que hay dentro del país. Los bienes y productos, el Estado toma la decisión de qué producir y a quién entregarse. Si bien pueden existir empresas privadas, son empresas que funcionan principalmente para satisfacer las necesidades del Estado. Es decir, yo como empresario puedo seguir teniendo una fábrica durante la época de la Alemania nazi, pero si el partido nazi me dice, su fábrica de sartenes, queremos que la transformen en una fábrica de tanques, no les puedo decir que no. Tengo que hacer caso, obedecer y transformar mi capacidad productiva, porque todo gira en torno a las necesidades que tiene el Estado. ¿Y cómo estas figuras pueden surgir? ¿Cómo logran tener tanto apoyo de la ciudadanía? Si ustedes ven las imágenes del video que está aquí en este pequeño televisor que estamos viendo, no sé si se ve bien el video. ¿Se ve la reproducción del video? Sí. ¿Sí? En las imágenes que ustedes pueden ver acá, está totalmente ordenada la sociedad. Las personas se dedican a seguir órdenes y son parte de algo que es superior a ellos. Ese sentimiento de comunidad es lo que va a llevar a que muchos de ellos no tengan dudas en sacrificar su vida por los ideales del partido y por los ideales del país. De hecho, en las imágenes que ustedes están viendo, como después del Tratado de Versalles a Alemania se le prohíbe tener un ejército, lo que ellos van a hacer, y su ejército estaba limitado solo a 100.000 hombres, lo que ellos van a hacer para cumplir con el Tratado de Versalles en los primeros años, porque una vez que ya tienen todo el armamento y los soldados ya les da lo mismo, pero en los primeros años ellos hacían ejercicios de entrenamiento y capacitación de trabajadores. Y como ustedes veían en una de las imágenes, ¿cierto? Salían con unas palas, se le hacía todo el entrenamiento militar, pero no usaban armas. Se supone que los estaban capacitando para ser trabajadores, pero tenían un entrenamiento totalmente militar. Pero como no se les capacitaba en el uso de armas, para los ojos de los países firmantes del Tratado de Versalles, Alemania estaba cumpliendo. Pero para los más críticos de este sistema, ellos veían que lo que estaba haciendo Alemania era formar un ejército, pero lo estaba tratando de hacer pasar desapercibido. ¿Cuáles son algunas de las principales características de estos líderes y que permite que ellos lleguen al poder? Si ustedes ven en la imagen que está ahí de Hitler, que es cierto que aparece con la mano así como hablando con pasión, sus discursos van a lograr calar profundo
en el alma del pueblo alemán, un pueblo que había quedado totalmente destruido y diezmado en su espíritu después de la Primera Guerra Mundial. Y este líder va a ser capaz de transmitirles a ellos la esperanza de que Alemania puede volver a renacer, al punto en el cual llega a plantear incluso que puede llegar a ser un reino y un imperio y que puede recuperar su lugar, que según las palabras de Hitler, debe ser a la cabeza del mundo, porque el alemán debe ser quien domine el planeta si es necesario. Mussolini, por su lado, su amigo italiano que aparece en la parte de abajo, también conocido como el Duce, él va a apelar también a este sentimiento nacionalista que va a haber en Italia. Italia en la Primera Guerra Mundial no tuvo podríamos decir, una participación que fuese muy relevante, y el italiano siempre ha tenido podríamos decir, en su inconsciente colectivo, este pasado glorioso que tuvieron durante el Imperio Romano. Y en eso se va a basar Mussolini. Mussolini proponía que Italia volviese a tener la grandeza que había tenido durante la época de esplendor de Roma. Italia estaba sumida en una crisis económica a raíz de la crisis de 1929, muchísimo desempleo, las personas habían perdido toda esperanza y Mussolini les va a llevar eso, esperanza en que el país puede volver a ser grande. Y por eso es que estos líderes van a lograr tener tanto apoyo popular. De hecho, se les cataloga, de acuerdo a los parámetros actuales, nosotros los podríamos catalogar como líderes de carácter claramente populista. Se basaban en un discurso fácil, que fuese transmisible, que entendiera toda la ciudadanía, y muchas veces ellos incluso lograban convencer a las personas de que los ideales que ellos estaban proponiendo eran los ideales que debían ser, no solamente de Adolf Hitler, sino que los ideales que todo alemán debía tener. Y por eso es que estos líderes van a lograr tener tanto apoyo popular. Todos los cambios que fue haciendo Hitler en Alemania y que lo llevaron a transformarse en el Führer, no lo hizo a través de un golpe de Estado o a través de las armas, fue a través de la misma democracia. En primera instancia, fue ganando escaños en el Congreso, en el Parlamento. Una vez que tuvo la mayoría tomó la decisión de otorgarle a él el cargo de canciller. Después tomó la determinación de suprimir los demás partidos políticos, que solamente podía existir el partido nazi, y posteriormente le dan el cargo de Führer, que sería un equivalente a emperador. Todo a través de la democracia, porque su discurso lograba convencer a la ciudadanía. Ahí está el peligro que tiene el populismo, un discurso fácil, muy transmisible, y que logra convencer a las personas, sobre todo en épocas de crisis. Pasando al siguiente punto, todo esto va a desencadenar finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del discurso que tenía Hitler estaba basado en conseguir este Lebensraum, que es el espacio vital alemán. De acuerdo a él, Alemania necesitaba tener una extensión territorial muchísimas veces superior a lo que tenía, porque ese espacio vital era el terreno, el territorio, eran los recursos que necesitaba el pueblo alemán para lograr su gloria, para lograr el desarrollo. Por eso va a empezar a expandirse territorialmente, para lograr conquistar el acceso a recursos vitales como hierro, petróleo, aluminio, zinc y otros que necesitaba la industria alemana para seguir progresando. Toda esta guerra va a empezar en el año 1939, van a empezar los enfrentamientos directos, cuando Alemania toma la decisión de invadir Polonia, un país que era muy pobre en cuanto a armamento. Los alemanes llegaban a las ciudades polacas con sus divisiones de tanques, con aviones, y los polacos respondían con su caballería, soldados con espadas arriba de caballos. No tuvieron ninguna oportunidad de resistir. Y la invasión de Polonia va a empezar a desencadenar una serie de tratados y alianzas que había entre los países europeos. El hecho de que Alemania invada Polonia desencadena en que Inglaterra termine declarándole la guerra. Y así se van a ir sumando los demás países y finalmente va a haber un enfrentamiento a escala planetaria. Si bien las principales batallas y el conflicto en sí se desencadena en Europa, también zonas de Asia y del Pacífico se van a enfrentar. Lo que nosotros vamos a ver ahora es un pequeño extracto de la película Pearl Harbor, donde se muestra la manera en que
Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Estados Unidos hasta el año 41, ahí puse mal la fecha, lo voy a corregir. Estados Unidos hasta el año 41 había permanecido fuera del conflicto. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí sí, se ve de nuevo, ¿cierto? Sí, Sí, súper. Estados Unidos hasta el año 41 no había querido ingresar a la guerra. De hecho, para los estadounidenses era un problema de europeos que debía ser resuelto por los europeos. No tenían por qué enviar jóvenes estadounidenses a morir por un problema que no era de ellos. Esa era la postura que tenía el estadounidense promedio hasta septiembre del año 41. ¿Y qué es lo que va a pasar en septiembre del año 41? Y que va a desencadenar en un cambio total y absoluto en la guerra, con la incorporación de Estados Unidos, es a raíz de lo siguiente, que vamos a ver ahora un pequeño extracto de esta película que es Pearl Harbor. No sé si se escucha el audio, pero lo fundamental es la imagen. Así que presten atención, es muy cortito. ¿Qué dice? ¿Cuál es la reacción que tienen los soldados estadounidenses? ¿Estaban esperando que los atacaran? ¿Qué les parece en base a lo que pudieron ver en el video? ¿Se escucha, cierto? Sí, profe, se escucha. Ya. ¿Qué les parece la actitud que tenían los soldados estadounidenses? ¿Estaban esperando un ataque? No sé si estaban esperándolo, pero creo que estaban como preparados en caso de que se desatara algo. ¿Ya? Pero por ejemplo, en esta imagen que aparecía una persona pescando, súper relajada. Ah, no la pillo, ya, pero no importa. Si ustedes se fijan, la actitud que tienen los soldados estadounidenses de total y absoluta sorpresa. De hecho, Estados Unidos va a considerar el ataque a Pearl Harbor como un acto terrorista. Para los estadounidenses, Pearl Harbor había sido el peor ataque terrorista en la historia de su país hasta la caída de las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Porque Japón va a llegar y atacar sin ninguna declaración previa de guerra. De repente aparecen, como ustedes vieron en el video, de repente aparecen los aviones y empiezan a destruir la flota estadounidense. Pearl Harbor es una base de la Armada estadounidense que está en la isla de Hawái, que es el punto más cercano a Japón. Y Japón va a va a atacar, de sorpresa. Es decir, no hubo ninguna declaración de guerra. Esta fue la declaración de guerra. ¿Por qué Japón quería atacar de sorpresa? Para tratar de aniquilar la mayor cantidad posible de embarcaciones, soldados,
submarinos, destructores, buques de guerra en general, tratar de inhabilitar a la Armada estadounidense. Así ellos no perdían tanto hombre y los pillaban desprevenidos para ganar terreno. Exacto, muy bien. Y por eso es que Estados Unidos va a considerar esto como un acto terrorista, porque normalmente un país, antes de atacar, debe realizar una declaración de guerra. Es una formalidad, pero si bien esa formalidad permite que el país esté preparado y que sepa qué es lo que se va a venir. Es como si el día de hoy nosotros estuviésemos aquí tranquilamente en nuestra casa y de repente viésemos llegar, pasar aviones argentinos y empezaran a caer bombas. No entenderíamos nada de lo que está pasando. A los estadounidenses les pasa lo mismo. Y esto es lo que va a motivar este acto que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, va a catalogar como un acto cobarde por parte de los japoneses. Es como si te acuchillaran por la espalda. Y la opinión pública, a partir de este hecho en Estados Unidos, va a cambiar radicalmente y va a apoyar la guerra en contra de Japón y sus aliados, que en este caso eran Alemania e Italia. Por esto entra Estados Unidos a la guerra. Antes del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos solamente le vendía armamento a Inglaterra, le prestaba ayuda técnica, logística, pero no había enviado soldados jamás. Y con esto va a cambiar radicalmente y también la economía estadounidense se va a transformar. Toda la industria estadounidense, que en esa época era la mayor del planeta, como China el día de hoy, se va a transformar en industria bélica. Aviones, tanques, jeep, armamento en general. Y esto va a cambiar radicalmente el panorama de la guerra. Probablemente, si Japón no hubiese hecho esto, Estados Unidos no hubiese ingresado a la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente hubiese ganado quizás Alemania la Segunda Guerra Mundial. No lo podemos saber. Pero esto es lo que va a cambiar y va a desbalancear totalmente la Segunda Guerra Mundial. Pasando al siguiente punto, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tenemos los crímenes de lesa humanidad. La persecución política que se va a llevar a cabo en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, va a ser severa. Ninguna persona que pensara de forma distinta a lo que pensaba el Partido Único, si alguien estaba en contra de los ideales del Partido Nazi, por ejemplo, probablemente era enviado a un campo de concentración o lo ejecutaban incluso en la vía pública. También los nazis van a llevar un programa que se va a conocer como la eugenasia nazi. ¿Qué significa esto? Como ellos querían lograr la raza perfecta, la raza aria, van a eliminar cualquier imperfección que existiera. Imperfección entendido como personas de otras razas que ellos consideraban inferiores, como va a ser la persecución que se va a llevar a cabo en contra del pueblo judío. También se van a perseguir gitanos, se van a perseguir personas homosexuales, personas con discapacidades físicas o mentales, también van a ser exterminadas. Ellos van a buscar, entre comillas, purificar la raza. Que la raza aria no tenga ninguna impureza ni imperfección. Van a crear campos de exterminio para eso. Si bien la persecución mayor que se lleva a cabo es en contra del pueblo judío, que se estima que son más de 6 millones de personas, también se van a perseguir a las personas que tenían otro tipo de condiciones, que los nazis consideraban que no eran deseables en una raza que fuese pura. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la Segunda Guerra Mundial? En primer lugar, ¿cierto?, la creación de las Naciones Unidas, que va a permitir crear esta organización internacional que tiene como finalidad la resolución pacífica de los problemas y el entendimiento entre los pueblos. También se va a llevar a cabo, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde por primera vez en la historia, se va a empezar a considerar que el hombre como especie, por el solo hecho de ser hombre, de ser humano, tiene derechos que son inalienables, es decir, que no se pueden separar de mi naturaleza como humano y que deben ser respetados, independiente del país donde yo viva, mi raza, mi origen, mi condición social, mi religión. Tengo derechos que no me los pueden quitar, que deben ser universales en cualquier lugar del planeta. Y la ONU va a existir para buscar defender estos derechos humanos. Si bien la ONU no tiene un ejército, que sería la forma ideal para poder intervenir en estos conflictos, sí tiene instituciones que se encargan de investigar lo que pasa en algunos países. Como pasó en Chile el año pasado, después de octubre, que habían algunas acusaciones de violación a derechos humanos,
La ONU vino a ver lo que estaba pasando, como ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Y los países que son democráticos, países que son abiertos, como nuestro país, también generan sus propios informes, tienen instituciones que se dedican a defender los derechos humanos, porque son fundamentales para que sigamos existiendo como especie. También una de las principales consecuencias va a ser la reorganización de Europa y la división de Alemania, que recién, hace 30 años, volvió a ser un solo país. Antes Alemania estaba dividida en este y oeste. Una parte de Alemania bajo la influencia de la Unión Soviética y otra parte bajo la influencia de Estados Unidos. Y más de 60 millones de muertos en los distintos enfrentamientos, en los distintos teatros de operaciones, tanto en Europa como en Asia, como en África. Mucha gente va a fallecer a raíz de esta guerra. No solamente soldados, también la población civil, que va a morir en gran medida por persecución política, religiosa y también por los bombardeos. Piensen que las armas que se utilizan en la Segunda Guerra Mundial no son como las armas que tenemos el día de hoy, que yo podría lanzar perfectamente un dron con reconocimiento facial y eliminar a la persona en específico. En cambio, en la época, si querían destruir una fábrica, por ejemplo, bombardeaban toda la ciudad. Y ahí quizá algún par de bombas iban a destruir la fábrica, pero se arrasaba con la ciudad entera. En cambio, el día de hoy se envía un misil, cierto, teledirigido y destruye el punto en específico que quiere atacar. Pero en la Segunda Guerra Mundial, las armas que teníamos eran bastante rudimentarias y causaban una gran destrucción, y no simplemente a los objetivos, sino que a las ciudades completas. De hecho, las últimas batallas que se van a pelear en Alemania, sobre todo la batalla de Berlín, es una batalla que se va a pelear casa a casa. La resistencia alemana va a ser tan feroz que van a tener los soviéticos que prácticamente revisar cada una de las casas, departamentos en Berlín para acabar con la resistencia del ejército alemán. Ahora pasando a lo que sucede en Chile durante el siglo XX, ¿cierto? Tenemos acá algunas imágenes que más o menos nos resumen qué fue lo que pasó en nuestro país en el siglo pasado, ¿cierto? Tenemos hechos como la elección de Salvador Allende, después la llegada del gobierno militar, tenemos a los trabajadores del salitre, y en la parte inferior derecha es un pequeño sticker del año 62, de cuando se jugó en Chile el Mundial de Fútbol, ¿ya? Que fue cuando Chile obtuvo el tercer lugar, que es lo mejor que le ha ido hasta ahora. Así que esto es, en resumen, bastante simple el resumen en realidad, lo que pasa en nuestro país durante el siglo XX. Ahora vamos a ir viendo con más detalle, como para que tengamos una idea general, principalmente de estas imágenes que fui seleccionando. A comienzos del siglo XX vamos a tener un gran problema, que se va a denominar como la cuestión social, que va a estar relacionado principalmente a los sueldos, que eran sueldos que con suerte se pagaban en dinero real, de hecho. En las salitreras les pagaban con fichas a los trabajadores, y las fichas solo las podían gastar en la pulpería. Es como antes en Laja, cuando existía la Cofacela, que era un supermercado que estaba ahí cerca de donde estaba el San Jorge, y donde los trabajadores de CMPC podían pagar a través de un descuento de su sueldo. Ya era un sistema similar, claramente con mayores libertades, el de CMPC. Pero a comienzos del siglo XX, a las personas solamente se le pagaba con fichas. Y esas fichas solamente la podían gastar en la pulpería. ¿Y quién era el dueño de la pulpería? El mismo dueño de la salitrera. ¿Quién fijaba los precios? El mismo dueño de la salitrera. Y de hecho los trabajadores en primera instancia no estaban exigiendo que les pagaran en dinero real, sino que estaban exigiendo que el Estado fiscalizara que las pesas, por ejemplo, de estas pulperías, realmente marcaran lo que correspondía. Por ejemplo, que la pesa realmente estuviese calibrada para 1 kilo, porque ellos sentían que muchas veces les vendían menos productos y le cobraban el valor completo. Y eso que estamos hablando, que sus sueldos se los pagaba el mismo empleador, que era el mismo dueño de la pulpería. De hecho, una de las primeras cosas que estaban exigiendo los trabajadores de la salitrera era poder usar las fichas en otras pulperías. Por ejemplo, si yo trabajaba en Humberstone, poder gastar las fichas de Humberstone en la salitrera Santa Laura, por ejemplo, o Santo Domingo, o en otra salitrera. Eso es lo que exigían en primera instancia. Ni siquiera estaban pidiendo que les pagaran en dinero. O sea, estaban pidiendo poder usar la ficha en otra oficina y que se revisaran las pesas, porque pensaban que había algo raro por ahí. Las condiciones de vida que van a tener los trabajadores a comienzos del siglo XX,
Los que estaban en la salitrera, con suerte tenían una pieza donde vivía la familia completa. Los trabajadores que estaban en las zonas industriales de Santiago, de Concepción, de Valparaíso, vivían en pésimas condiciones. De hecho, yo les comentaba en una de las clases anteriores, una investigación que hice un par de años atrás, en la cual estuvimos viendo las condiciones de los trabajadores en Concepción durante el siglo XIX. Se construían una especie de pasillos de madera, ¿cierto?, que tenían habitaciones a ambos lados, que estaban a los alrededores de la fábrica. Y ahí vivían los trabajadores. Construían con lo que pillaban, no tenían agua potable, había hacinamiento, ratones dando vuelta, la basura ahí mismo, enfermedades, una alta mortalidad infantil, alcoholismo en las personas que vivían ahí, que para tratar de sobrellevar la situación pésima en la cual estaban, trataban de buscar algunas vías de salida. Había muchos problemas en esos lugares por estas condiciones de vida que eran inhumanas. Tampoco existía regulación laboral ni social. Si el día de hoy la sociedad exige, por ejemplo, que la educación sea gratuita, incluso en las universidades, hace 110 años atrás no existía ni siquiera educación básica garantizada por el Estado. No había ningún tipo de beneficio social que entregase el Estado. El Estado se encargaba principalmente de cobrar impuestos y tratar de construir un par de carreteras y líneas de tren, y alguno que otro hospital, pero no existían beneficios sociales como los que tenemos nosotros el día de hoy garantizados, que si bien son mejorables, por lo menos tenemos algo, en comparación a lo que existía hace 110 años atrás. También el trabajo infantil era una cuestión sumamente normal. Con la edad que ustedes tienen el día de hoy, probablemente, si hubiesen nacido hace 110 años atrás, con 15 años o 16, ya llevarían unos 6 o 7 años trabajando en una fábrica. Y a los niños más encima les pagaban menos que los hombres. De hecho, supongamos que a un hombre le pagaban 100.000 pesos, a la mujer le pagaban 75 y al niño le pagaban 40.000. Y no había nada que fijase el sueldo. No existía sueldo mínimo, jornada laboral, nada de eso. Se trabajaba de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, el trabajador vivía solamente para trabajar. Y cuando se van a empezar a manifestarse, cuando van a empezar a demostrar su descontento, el Estado va a responder a través de la fuerza. Lo que va a pasar con los trabajadores de las empresas salitreras, que se van a reunir en Iquique en el año 1907 y van a ser acribillados por el ejército. Desde el gobierno central van a dar la orden de acabar con la protesta, porque las salitreras estaban paradas y ellos eran de la postura de que había que mantener la producción. Afortunadamente, todos estos problemas van a empezar a ser escuchados. Y como nosotros vimos en algunas clases anteriores, va a surgir la figura de Alessandri, de Arturo Alessandri, quien va a tomar estas necesidades de los trabajadores y la va a tratar de llevar al Congreso. Pero van a ser años de lucha para que se establezcan cosas tan simples como una jornada de trabajo, como el día domingo libre, que en primera instancia fue por motivos religiosos. La ley de la silla, que permite que los trabajadores que trabajan de pie se puedan sentar durante por lo menos 15 minutos por cada hora de trabajo. Y así de a poco se va a ir progresando. De hecho, hace unos 20 años atrás, incluso a los trabajadores los transportaban en la parte de atrás de los camiones, sin casco, ninguna medida de seguridad. Y al día de hoy, todas las empresas tienen que tener furgones o buses para transportar a sus trabajadores. Ustedes se fijan, las mejoras en las condiciones laborales y de vida de las personas en general son procesos que toman años y que se van mejorando siempre de a poco. Pero en primera instancia tiene que haber alguien que manifieste ese descontento. Así que nosotros podríamos decir que la cuestión social, en 1910, que también se va a llamar la crisis del centenario, podríamos decir que fue bastante similar a lo que ocurrió en nuestro país el año pasado, que fue una manifestación del descontento general de la ciudadanía y vinieron cambios que tomaron años, pero se empezó a mejorar y cambiar la sociedad. Gran parte de estos problemas también van a estar relacionados porque muchas personas que habitaban en el campus estaban empezando a venir a vivir a las ciudades. Y las ciudades, imagínense si el día de hoy no hay suficientes viviendas para toda la gente que llega a vivir a la ciudad, hace 100 años atrás las condiciones eran mucho peor. No existían viviendas sociales, las personas llegaban a vivir a la ciudad, a los alrededores, iban construyendo con lo que pillaban, de ahí surgen las poblaciones callampas, que se les va a denominar así, porque de la noche a la mañana
Ustedes pasaban, por ejemplo, caminando por la laguna, de la laguna al recinto, por ejemplo. Pasan hoy día, mañana pasan por ahí mismo y hay una población, hay una toma ahí, por ejemplo. Eso pasaba. Por eso se les va a denominar callampa, porque surgían de la noche a la mañana. Scarlett, ¿alguna consulta? No, nada, profe. Ya. También los trabajadores en estas condiciones van a estar muy hacinados. Es decir, en una misma habitación podía vivir la familia completa. Ellos se iban a la ciudad con la esperanza de buscar mejores condiciones de vida. En los campos eran personas muy pobres que no tenían acceso a servicios y ellos pensaban que yéndose a la ciudad iban a poder acceder por lo menos a tener una mejor salud o quizá una educación para su hijo o por lo menos trabajo, ya que en el campo la cosa igual estaba complicada, porque a raíz de los cambios que se producen por la revolución industrial, en los campos se van a necesitar menos personas y en las ciudades, las fábricas van a necesitar miles de trabajadores y muchos campesinos se van a ir a la ciudad con la esperanza de que en la industria les van a pagar más, pero se van a pillar con la sorpresa de que no era así muchas veces. Pasando al siguiente tema que tiene que ver con el examen de la próxima semana, tenemos lo relacionado con el golpe de Estado de 1973. Vamos a ver algunos de los, podríamos decir, de los causantes de esta crisis que se va a producir en nuestro país, que va a llevar finalmente a que el ejército termine tomando acciones. En nuestro país se había producido una grave crisis económica, había inflación, es decir, el dinero había perdido valor y los productos y servicios eran cada vez más caros. A raíz de esta misma inflación se producía desabastecimiento, las personas no podían acceder a los productos básicos que necesitaban, como papel higiénico, harina, carne, entre otros alimentos. También, políticamente hablando, va a haber un grupo de personas. Podríamos decir que la mitad de Chile apoyaba a Allende, y la otra mitad lo quería ver muerto prácticamente. Por lo tanto, vamos a tener una grave polarización. Van a empezar a surgir grupos paramilitares, es decir, grupos de personas que se empiezan a armar, que se empiezan a organizar y que ven como una forma válida de mantener el poder el uso de la fuerza. Como por ejemplo el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, van a empezar a surgir en defensa de esta revolución del vino tinto y empanada de Salvador Allende. Las marchas van a empezar a ser cada vez más violentas, van a surgir grupos de choque, tanto de derecha como de izquierda. En el lado de la derecha estaba Patria y Libertad, que salían a las protestas con armas también, de ambos lados. Por lo tanto, había una situación muy compleja en el país que va a terminar llevando a este quiebre constitucional del año 1973. Ahora pasando, esos son los temas que están dentro del examen, por eso es que lo estamos viendo de una manera tan simple, porque es el mismo nivel de las preguntas sobre este tema en específico. No sé si hay alguna consulta hasta acá de lo que hemos estado viendo, antes de pasar a aspectos más formales en cuanto al trabajo en clases, qué es lo que se nos viene, y sobre el tema de Classroom. No sé si hay alguna consulta sobre la materia hasta ahora. No se olviden que la clase, como la presentación que usamos, va a estar disponible en un rato más en el Classroom para que la puedan revisar si es que alguien quiere ir. Iba tomando nota y le faltó algo. Noemí, ¿alguna pregunta? No, profe, ¿No? ninguna, todo quedó clarito. Súper. Bueno, si no hay consulta, pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con lo siguiente. Estuve revisando Classroom, también estaba revisando las guías, las han ido llegando a ustedes de a poco. El plazo último que hay para colocarse al día es el día viernes 20 de noviembre. Si es que a alguno le falta alguna guía o alguna otra cosa, aproveche esa fecha. Yo ahora voy a estar revisando. A veces a ustedes les falta desarrollo, por ejemplo. Si me llego a pillar con una situación como esa, les voy a mandar un mensaje interno y le voy a decir, sabes que te faltó hacer la pregunta 1. De ahí van a tener oportunidad de poder colocarse al día, porque la idea no es perjudicarlo. Las notas del primer semestre las voy a enviar también a través de Classroom como un mensaje personal a cada uno de ustedes. Puede que les llegue como correo electrónico y ahí va a aparecer. Estimada Sara
Pérez, por ejemplo. Tu promedio del primer semestre corresponde a un 7. Si alguno de ustedes necesita acceder a la rúbrica, me la puede pedir y yo se la envío. No se las quise enviar por el simple hecho que tenía que escanear más de 200 rúbricas, entonces me iba a demorar mucho tiempo. Pero si alguien necesita acceder a ella, me la pide. En todo caso, quienes entregaron la carpeta en papel, la rúbrica va en la carpeta. Así que cuando ustedes la vayan a buscar al liceo después, se les va a dar una fecha, a fin de mes, van a poder acceder a su carpeta y ahí van a ver la rúbrica de revisión. También los timbres y todo lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros. Yo las voy a ir a dejar mañana y ahí después van a estar en un proceso de cuarentena donde a ustedes ya se les va a dar una fecha para que las puedan ir a buscar. La próxima semana, el día jueves, es el examen de consolidación de aprendizaje, ¿ya? El plazo que tienen ustedes para rendirlo es el jueves 19 de noviembre, entre las 9 a las 11 de la noche, en el caso de historia. Nosotros hemos sugerido a los demás profesores que amplíen el horario de rendición de los exámenes para que todos puedan darlo. Porque muchas veces puede que no tengan internet a las 10 de la mañana o que tengan que cuidar a su hermano u otras funciones que pueden tener dentro de su casa, y lo ideal es que todos puedan participar. Si alguno de ustedes llegase a tener algún problema para rendir ese examen ese día, o con la autoevaluación, que también es importante, se comunica conmigo por WhatsApp y ahí podemos agendar una nueva fecha, por ejemplo, ¿ya? Si es que tienen problema ese día. Pero inténtenlo el día jueves, porque de esa forma igual ustedes quedan desocupados con la asignatura. Eso sería lo último que tienen que hacer. Cualquier consulta que tengan durante ese día, como ustedes ya tienen mi número, igual se los dejo acá, me mandan un WhatsApp. Prefiero que me manden un WhatsApp porque es la forma más rápida de que yo les pueda responder. Y si me mandan un correo, quizás no lo vea de forma inmediata. En cambio, un WhatsApp, lamentablemente yo creo que ustedes igual, estoy siempre pegado con el teléfono al lado. Entonces si me llega un WhatsApp lo voy a ver y les voy a poder responder al tiro. En cambio los correos uno los va revisando como cada 1 hora, cada 2 horas a veces, ¿ya? Y lo último, les dejo algunas recomendaciones, ¿ya? Si alguien quiere profundizar en alguna de las cosas que nosotros vimos, puede ver, les recomiendo ver Salvando al Soldado Ryan, una película muy buena de la Segunda Guerra Mundial que nos cuenta bastante este compañerismo y esta hermandad que empieza a surgir en las personas cuando van a la guerra. No todo es tan malo, si bien hay harta muerte, pero también hay un componente del espíritu humano que nos da un poco de esperanza, que pese a todas las dificultades igual puede haber, podríamos decir, un final más alegre a lo que sucede, ¿ya? Y ahí está también la película Pearl Harbor, que relata de mejor manera lo que sucede ese día en Estados Unidos, si bien tiene una historia de amor entre medio, nos va contando la sorpresa que tienen los soldados estadounidenses frente a lo que sucede ahí y la importancia que tiene este hecho para Estados Unidos cuanto a ingresar a la guerra. En cuanto a documentales, acá les dejo 2 recomendaciones. Uno que es sobre la Segunda Guerra Mundial, hecho por la DW, que es la televisión alemana. Es muy bueno, dura 42 minutos. Tiene la visión de los mismos alemanes sobre el conflicto, así que yo recomiendo que lo vean. Y hay otro que está en mi canal de YouTube, pero ahí también está el link, que es La visión de Chile en el año 77. Es bastante interesante, puede que lo encuentren un poco fome, porque la verdad es largo, dura 1 hora. Está en francés. En esa época el francés era el idioma que hablaban las personas que se desenvolvían a nivel mundial. Igual que el día de hoy con el inglés, en el año 77 era el francés el idioma de moda, podríamos decirlo. Gran parte de la gente que vivía en Chile hablaba francés, es sorprendente, y cuenta más o menos la visión de la vida dentro del régimen militar. ¿Ya? Es bastante interesante, les puede servir para entender algunas cosas de mejor manera, yendo a las fuentes directas. De hecho, aparece Jaime Guzmán hablando, que es una de las personas que está detrás de la redacción de la Constitución del 80. Así que nos va a permitir entender un poco quizás la visión que él tenía de sociedad en esa época. Y por último, darle algunas recomendaciones generales, ¿cierto? No olvidemos que estamos todavía en fase 2, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que evitar saludarnos con la mano o dar besos, ¿ya? A mí en lo general no me gusta mucho saludar de forma muy cercana a las personas, pero en esta oportunidad tenemos que hacerlo por medidas de salubridad, ¿ya? Tenemos que seguir cuidándonos, estar atentos a cualquier posible síntoma. Si salen, no se olviden usar sus mascarillas, lavarse las manos también frecuentemente, sobre todo si salen a comprar, cuando vuelvan a la casa, tienen que lavarse las manos
un buen rato es como casi un minuto, ya, con jabón. Cuando salimos, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Y en general, seguir cuidándonos. Hasta ahora, afortunadamente, por lo que yo sé, a ninguno de nosotros nos ha tocado estar, ninguno de nosotros ha sido afectado por esta pandemia en cuanto a directamente, así que sigámonos cuidando para que el próximo año nos podamos volver a encontrar. De acuerdo a lo que hemos conversado en varias clases, hay hartos cumpleaños que quedaron pendientes, ¿cierto? Hay una torta por ahí que dejó Felipe, que nos dejó invitados. Así que todo a cuidarnos para que el próximo año, ¿cierto?, nos podamos volver a ver y tener esperanza en que estas cosas van a ir mejorando. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran agregar antes de que nos vayamos despidiendo. Me extendí un poco más de una hora, así que les pido disculpas, pero como traté de hacer la síntesis de todo lo del examen en una sola clase, por eso fue un poquito más largo. No se preocupe. No se preocupe, profe. Muchas gracias. No sé si hay algo que quieran agregar antes de que nos vayamos. ¿Cómo está? Yo estoy bien, un poco cansado, pero bien. ¿Y ustedes? Estamos bien, profe. Excelente. Bueno, Catalina, no sé, ¿alguien quiera decir algo antes de irnos? ¿O estamos No, cansados ya? yo no. Sí, vi el horario de ustedes el día de hoy. Sé que es un día pesado, así que les doy las gracias por el esfuerzo que hicieron de estar acá. Y ahora tenemos que ir a almorzar. Así que esperemos que haya sido útil esta clase. Ya de mi parte trato de colocar siempre empeño en lo que hago. Me gusta ser profe. Creo que se nota un poco. Así que, Profe, ¿sí? una pregunta, después del examen, ¿nosotros vamos a seguir teniendo como clase o no? Sí, la semana siguiente al examen, nosotros vamos a hacer una revisión del examen, una retroalimentación. Y como decía Felipe, ¿por qué no hacerla en Minecraft? No le veo ningún problema. Voy. ¿Ya? Sí, la idea es que sigamos en contacto. La próxima semana, ¿cierto? Del examen, ahí no nos conectamos. Después del examen viene la retroalimentación. Después de esa semana hay una semana de reflexión, en la cual en el fondo nosotros vamos a estar acá conversando, viendo los desafíos que tuvimos que enfrentar durante este año y tratando de ver de qué manera responderlos mejor el próximo año. Entonces es importante la participación de ustedes porque ahí tienen la oportunidad de hablar, de opinar y podemos ir viendo las ideas. Todas las ideas son buenas y por lo tanto hay que debatirlas y ver qué es lo que podemos aplicar para el próximo año. Ya que si surge de ustedes, genial. Así que eso es lo que se nos viene en las próximas semanas. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? No, profe. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, como siempre les doy las gracias por haberse conectado. Los invito y las invito a que se sigan cuidando. Váyanse poniéndose al día, aunque vi, todos mandaron sus tareas, así que creo que faltó una persona o dos. Así que los felicito por su responsabilidad. Apenas tenga lista su revisión, les voy a enviar su nota. ¿Ya? Una vez que den el examen, yo ya puedo mandarles su promedio final del año. Así que queda la invitación para que den el examen y nos estamos viendo en 2 semanas más. Próximo jueves por WhatsApp, cualquier consulta que tengan y que les vaya muy bien. Nos vemos, un abrazo a la distancia y cuídense.